Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Santiago Escobar está aquí representando al Mostrador en El Mostrador en la Clave. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, buenos días. Medio resfriado, estábamos conversando de las formas de enfrentar y atacar el resfrío, que es muy desagradable. En esta época atacan a los viejitos. Pero hay un peor resfrío que el resfrío invernal, es el resfrío veraniego. El veraniego. Es el más desagradable de todo. Y el de esta época que todavía hace mucho calor, entonces a las 12 al mediodía uno se siente muy mal. Sí. Y a las 3 de la tarde está con frío cuando hace calor, en fin. Es raro. Pero bueno, mucho líquido. Y bichos que vienen mutando. Eso es lo que dicen todos los biólogos, todos los investigadores, que los bichos vienen mutando y vienen tremendamente resistentes a todo tipo de epidemias, incluidas las políticas. Claro, no, la epidemia política es la única que todavía se salva. Bueno, cerremos un poquitito el capítulo de los nombramientos entre familiares, que yo creo que ya se cerró, y la única duda que tengo yo es si se cerró para quedarse puesto como algo que no se repite, porque tiene costos, ya se demostró que tiene costo, incluso tiene costos cuando tú lo tratas de sostener lo más posible, tiene costo y termina cediendo. Entiendo que también renunció el hijo del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y por lo tanto, un tema que fue muy instalado por justamente los propios actores que hoy día están en el gobierno, y fue instalado muy fuertemente, con listas que se colocaban en las redes sociales, de cada una de las personas. Bastaba que tú tuvieras una relación de igual apellido para que automáticamente fueras considerado parte de la lista que no se debía tolerar. Bueno, yo creo que el nepotismo efectivamente es un gran problema y el efecto boomerang produjo esta situación, y yo me imagino que a pesar de todos los refunfuños que se escuchan, es una cultura que está más bien en el camino del cambio que en el camino de la mantención. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora el viejo estado patrimonial, ¿no? Es decir, yo soy dirigente político y por lo tanto lo que soy es propietario corporativo del Estado y puedo nombrar a mis parientes, etcétera. Y entonces esto no tiene que ver con el merecimiento, sino con la manera de mirar lo que es la administración de un Estado, lo que son los intereses públicos, etcétera. Una manera de mirar la plaza pública, como el patio privado propio. La plaza no es pública, sino que es privada, en el sentido que yo dispongo de ella, dispongo de lo que está. Y luego dentro de eso hay situaciones que son más extremas que otras. Por supuesto que la política exterior es una situación muy extrema, porque se necesita confianza, pero las cosas no pueden pasar por el desayuno o por la mesa primero familiar antes que pasar por los asuntos de Estado, sobre todo en política vecinal. Y entonces lo que detonó, digamos, toda esta discusión con el gobierno de Sebastián Piñera es que primero, lo que tú has dicho en reiteradas oportunidades, es decir, se hizo un uso extremo durante la campaña presidencial de esto, y luego se ejerce como, bueno, ya llegué, ya terminamos la campaña, ahora puedo designar... Que vuelva a la tradición. Que vuelva a la tradición, exactamente. Yo también comparto el criterio de que la transparencia es el gran tema, primero, y en segundo lugar, no comparto el criterio incluso del hijo de Andrés Chadwick, que dice que aquí hay una personalización. No hay personalización absolutamente de nada. Si estas son condiciones objetivas que tienen que ver con la designación de cargos. Hay algunos que son de extrema confianza. El secretario privado del presidente de la República puede ser una persona de mucha confianza de él, pero no es funcionario público, es su secretario privado, ¿ya? Pero aquellos que son funcionarios públicos, que tienen responsabilidad. Buenos días, querido amigo. Buenos días, Fernando, Santiago. Los que tienen responsabilidades públicas, los que dependen del presupuesto, los que están en gastos refrendados del Estado,
Por favor, nunca más. Y yo comparto el criterio, yo creo que este tema llegó para quedarse, porque además viene siendo... Hay varios temas que están llegando para quedarse. Sí. Este es uno, y yo creo que lo dijimos en su oportunidad en el diario. Yo me recuerdo que Mirko, me puede corregir en esto, tiene mejor memoria que yo, pero nosotros dijimos que el principal problema que tenía Bachelet, pero lo dijimos el 14 de marzo del 2014, la principal debilidad de Michelle Bachelet era... La nota se llamaba el flanco más débil de Bachelet. Flanco más débil de Bachelet. A una semana asumido. La Marcela Jiménez escribió esa nota. Así es. O sea, era con aviso la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que me parece interesante. Cuando tú cambias algo que está tan atávicamente ligado a la cultura, siempre te parece raro y tú lo defiendes por las formas más increíbles posibles, porque, qué sé yo, algunos tótems o algunas nobles y buenos señores y señoras no encuentran nada malo en ello. Por ejemplo, déjame decirte, no solamente en el ámbito del nepotismo, pero en el ámbito del acoso sexual en la oficina, es un tema que llegó para quedarse y que incomoda porque la gente responde. ¿De qué forma responde? Oye, pero si no es acoso, es un piropeo, es una galantería, es una cosa que se ha hecho toda la vida. Cuesta acostumbrarse a que algo que existía y que tenía todas las variedades posibles de pasarse de la raya, hoy día sea penalizado o sea puesto en el tapete. Ni hablar de las situaciones de poder entre superiores y subordinados en una serie de materias que van desde el abuso sexual hasta esta misma lógica del acoso. Y la transparencia, como tú dices, Santiago, es un gran antídoto el que se sepa. Sí, yo creo que lo más notable de este episodio es que le pase a Chadwick, que Sebastián Piñera ande con la brújula un poco corrida, o cualquiera otro subfuncionario no me extraña. Ahora, que le ocurra a Chadwick habla de una cuestión más importante, porque no se trata de la persona de Chadwick, se trata de una cuestión sistémica, porque el conductor político que tiene que tener más afinada el chicler de baja, por así decirlo en lenguaje mecánico, el timing más preciso. Y le ocurre, ¿no?, con el hijo, con la nuera, que hoy día también anunció que renunciaba. Tiene otra hija puesta en el jefa de gabinete de la ministra de Medio Ambiente, y eso tiene que ver con la concupiscencia propia de la oligarquía política, que es un pequeño club social en definitiva, ¿no? Chadwick, que es íntimo amigo de Marcela Cubillo, es una trenza ahí con Alamán, se conocen de la Escuela de Derecho de la Católica, ¿no? Entonces, ¿a quién le pongo? Tener a la hija me resulta de ventaja política, porque se supone que es un puente. Lo mismo hizo Máximo Pacheco, ministro de Energía, que puso a su hija de jefa de gabinete de Alewi, o Alewi puso de jefa de gabinete a la hija de Máximo Pacheco. Entonces, a mí lo que me sorprende, no me sorprendió que ocurriera en el gobierno de Bachelet, me sorprende que ocurre en este gobierno de alguna manera, porque es un boomerang, porque se llenaron la boca en la derecha con este tema en la campaña, y ahora viene el boomerang de vuelta y les pega de frentón en la cara. Entonces te habla de la falta de timing no solo del gobierno en general, sino del jefe político del gobierno, ¿qué es lo que debe haber pensado él? Yo no soy capaz de sostenerlo, no lo vio. Entonces, ¿cuántas otras cosas no están viendo? Y esa es la pregunta. Por ejemplo, como tema de conversación, tampoco la confesión inocente, entre comillas, del fiscal nacional ayer, de que efectivamente se juntó con el ministro Larraín en la oficina del abogado Mario Sumelsu. Hacía desparpado, sí, nos juntamos, pero nada, no hubo compromiso, no hubo nada. Oye, ¿no cachaste que el tiempo cambió? ¿No entendís que tú estás en la pitilla? Que te están armando un recurso para que te saquen del cargo. No sé cómo se llama el recurso que va a presentar el Frente Amplio ante la Corte Suprema, porque obviamente no es una acusación constitucional. Entonces, la falta de timing de la vieja clase política, de las lógicas noventeras que siguen primando todavía, cuando debería haber una oficina en La Moneda, ¿no?, que por donde pasen todo este tipo de medidas para evaluar si se ajustan eso hoy existe día en varios a los gobiernos, tiempos.
En varios gobiernos existe eso, existe formalmente y tiene un cargo que es el staff de abogados constitucionalistas o abogados de todo tipo que vetan o dan visto bueno a los nombramientos. Claro, pero eso es legal. Yo te digo, una ventanilla de nuevos tiempos, una ventanilla de capacidad de adaptarse al nuevo sentido común. En el caso de la reunión de Abbott con Larraín, es el famoso circuito extrainstitucional del poder que ha operado siempre en Chile. Entonces, a nadie le sorprende porque, independiente de la reunión formal, en la instancia institucional, que es pública y que es la que corresponde que los candidatos vayan a exponer ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, porque ellos los tienen que votar, también por detrás, por el amigo en común que nos junta. Y esa es la verdadera naturaleza del poder en Chile. Entonces, estos personajes están quedando muy fuera de juego porque responden a otro tiempo histórico, vienen de otra cosa, y muy probablemente vamos a ver cómo patinan y resfalan. Pero vamos a porque escuchar son incapaces de actualizarse. Vamos a escuchar mucho de esto, creo yo, porque cuando, lo decía yo en la editorial, cuando estás cambiando costumbres tan metidas dentro de la piel, cada cambio te parece raro, te incomoda, te inseguriza, y por lo tanto tú tratas de justificarlos de las maneras más absurdas posibles. Por ejemplo, esta apelación a las competencias. Yo he visto cosas ridículas y la apelación a las competencias cuando se trata del nepotismo. Sí, probablemente puede haber una persona, no el caso de Pablo Piñera, a mi juicio, pero puede haber una persona que tenga todos los ribetes, haya sido diplomático, haya estado embajada antes, etcétera. Pero también hay 100 personas de las mismas competencias al mismo tiempo. ¿Por qué escogiste justo a la que era, qué sé yo, pariente tuyo? El tema de las competencias no sirve cuando existe una variable tan fuerte como el parentesco familiar inmediato. Y la segunda cosa, creo yo, que es interesante de esto, vuelvo al tema de la transparencia, es que la transparencia es verbalmente aceptada y resistida conductualmente de una manera impresionante. La cantidad de cosas que se hacen para intentar que se conozca algo. Incluso la transparencia histórica, Fernando. Porque en época de feminismo y de defensa de elementos que otro elemento cultural que está cambiando. Un elemento cultural que está cambiando mucho, en fin, qué sé yo, incluso con tendencia en el caso de abuso de menores, por ejemplo, con imprescriptibilidad de delitos, etcétera. Yo no sé cuándo van a transparentar el izquierdismo o el rojerío, como dice Mirko, ¿no es cierto?, las relaciones que Carlos Marx tenía con su empleada y el hijo ilegítimo que tenía. O sea, ahí hay un abuso en la historia. Pero eso empezó a pasar. Salió la transparencia de la hija de Pablo Neruda, ¿te acuerdas tú? Bueno, lo que te quiero decir... Hay un montón de personas que yo conozco en la política que tienen casa chica. Sí, así es. Lo que te quiero decir es lo siguiente: hay una deificación histórica a propósito de lo que... No te voy a contar, Mirko, no me mires, no te voy a contar nada. La cara de Bucheto. Averigua, no, la tuya, miraste el tiro como yendo ahí. No, ya, guayco, tenés ganas de contar. No, en la lengua. Pero es que yo de verdad creo que la forma de ejecución o una de las plataformas fundamentales de las democracias modernas es poner las condiciones de la transparencia como un requisito esencial para que las instituciones puedan funcionar de una manera relativamente sincronizada. Porque no es posible, por ejemplo, yo acá de leer, leyendo los diarios el fin de semana, me enteraba que en la lista de candidatos a la masonería de don Jaime Campo iba el ministro de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema entonces, en ese rato... Cuando él era ministro. Cuando era ministro. Entonces, bueno, en la candidatura, son las redes informales Hugo Dolmich, y entonces, que no alcanzó los votos suficientes y ahora va a una segunda ronda dentro de la masonería. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas instituciones se entrecruzan de una manera en que solamente la ciudadanía tiene un elemento. No me parece malo que sean masones, vayan de la misma lista, son del mismo club, etcétera, etcétera. El tema fundamental es que no se conoce en el quehacer de la República. Entonces, el ministro de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, estuvo en una comisión investigadora a propósito de la pasadita que se hizo el ministro de Justicia Campos por los
por los nombramientos, los notarios, etcétera, excusando la conducta en la designación de uno en Pirque, diciendo, bueno, pero nadie reclamó. Pero resulta que... No son proactivos, claro. No son proactivos desde el punto de vista legal, y están estos vínculos de atrás, que no se conocen y que de repente por una casualidad empiezan a hacerse transparentes y te queden claros. Y alguien puede decir, pero oye, pero es que, perdóname, no puede haber ninguna cosa. Claro que pueden haber relaciones. Si lo único que pide es que sean transparentes. Y si no te gusta la transparencia, no te metas al aparato público. Métete al aparato privado, puedes hacer tantas cosas más. Exactamente. El punto es que en el caso de los Piñeras Chadwick y los Chadwick Piñera, esto es más hediondo, porque responde a la lógica, suena más antiguo, está más podrido en el sentido, porque en el fondo te expresa la dinámica de un pequeño grupo familiar, porque esa es la esencia. Pero si eso no es solamente no es solamente propio de los Chadwick Piñera, si está No, pero bueno, mírate para otro lado, está lleno. Pero Sebastián Piñera llegó a la presidencia. No es lo mismo ser un senador que ser presidente, o sí, por el poder personal que ostenta el cargo. Por cierto, entonces vienen ya desde el primer gobierno apostando a esta suerte de meritocracia San Damián. Entonces la hija del señor presidente es la jefa de gabinete y la jefa de programación es la otra sobrina del otro señor Chadwick Piñera, que es el presidente de ENEL, que a su vez estaba en ese minuto en el Consejo Nacional de Televisión. Entonces son oligarquías autopercibidas como aristocracias que se instalan simplemente por redes de parentesco. Y digo de San Damián porque en torno a la casa presidencial de San Damián muy probablemente dan vueltas en cumpleaños, en reuniones políticas, está esa endogamia profundamente cerrada y que uno la critica no porque no sea parte de eso, sino porque hay literatura que te habla de que esa es la causa del subdesarrollo de los países. Esta semana, no sé si esta semana o la próxima, viene Robinson, que es el autor de este libro ¿Por qué fracasan los países?, que lo hace en conjunto con otro profesor de Harvard, Acemoglu, ¿Por qué fracasan las naciones? Y viene a exponer sobre esto. Entonces lo invitan a esos mismos foros y les viene a decir en la cara, oiga señores, si el problema de los países subdesarrollados, independiente del PIB, independiente del índice de crecimiento, son que pequeños grupos, pequeñas élites no tengan reglas de acceso transparente y al margen de las redes personales y las subjetividades. En eso consiste el desarrollo. Esto lo explicó la semana antepasada Carlos Peña en una columna, porque está en la literatura, en la sociología súper desarrollado la diferencia entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Es decir, al aparato público, al aparato del Estado, por lo menos a ese, no deberían acceder las personas en función de sus méritos y talento, independiente de la red y las subjetividades construidas. Y la Europa del Sur, y es el caso de la mafia italiana, ¿no? Y por eso la política en Chile y en América Latina se parece mucho a las mafias, ¿no? Los rasgos, los vínculos de lealtades son invisibles y son personales, y por eso la mafia se llama tú perteneces a la familia. Se entiende que si tú estás adentro debes lealtad y el grupo te va a prestar lealtad para hacer cualquier cosa, te van a sostener, ¿no? Y tú a cambio de eso tienes que respaldar al grupo en todo, incluso contra la ley. Bueno, entonces ser país desarrollado no es crecer un año más que el otro. Ser país desarrollado es cambiar las reglas de acceso a las instituciones y al poder. En la secularización del uso del poder. Bueno, yo me estaba acordando cuando hablaba de las redes familiares como el gran sostén en las mafias, son también el origen del riesgo, ¿no? Leonardo Sciascia, ese gran escritor siciliano, dice: hay que tener cuidado de las 3 C, cugini, cognati e compari, o sea, primo, cuñados y compadres. Porque ahí está el peligro, ¿no? Cuñete, coñate, compari, esos son el peligro de que te voten de la jefatura de la mafia, ¿no? Sí, convengamos que si que uno revisa la historia, el nepotismo probablemente es de las cosas más estables que han habido en términos históricos, pero no siempre los parientes llevados al poder defendieron al monarca o al líder, más aún, lo degollaron, lo ahorcaron, lo quemaron, lo mataron, le dieron golpe, o sea... Bueno, mira el hijo de Bachelet, directamente cómo termina matando a la madre. Ya, en sentido figurado, sí. Sí, en sentido figurado. O sea, bueno, eso es el caso que a mí me sorprendió, por eso mismo, por lo fuerte que fue
el tema del nepotismo en la campaña, que se redundara más o menos en una situación similar. A mí lo que me sorprende es, Sí, es el argumento explicativo. Porque ahí es donde está la génesis del problema de fondo. Ahí está. Cuando te dice tiene todas las competencias, o dice, bueno, o lo hacen en forma de pregunta, o sea, una persona que quiere ser funcionario público no puede ser funcionario público, no puede, hombre. No puede, que depende el cargo del nombramiento o la nominación, que vaya a elegirse si quiere. Y la pregunta, ¿por qué cayeron ahora? ¿Por qué cae el hijo de Chadwick Costa, sale la nuera, va a salir la hija, va a sacar Coloma, ¿no? a su yerno que lo puso de gobernador en la zona donde es senador, y a su otro hijo que trabaja con Chadwick en La Moneda? Muy probablemente sí, porque está la popularidad del presidente y del gobierno en juego, porque ya hay una ofensiva desde propio Chile Vamos para arreglar esto. Entonces, en la perspectiva de que este tema se va a transformar en un tema de política pública, una legislación, y el gobierno no puede entrar amarrado de manos a jugar, porque si entra con la parentela adentro, queda fuera de juego. No hay condescendencia entre lo que va a explicar o decir y lo que va a hacer. Y muy probablemente sacaron la pequeña cuenta, pero que es la única cuenta en política al final, de que les conviene respaldar la iniciativa y meterse con todo en vez de ir de atrás. Y son un lastre, son un obstáculo. Entonces, en este minuto, los parientes que recién hace un mes y medio entraron por la puerta ancha o por la puerta trasera, depende cómo. Ahora, déjame plantear un tema particular respecto del caso de Pablo Piñera, que no tiene que ver con él, por cierto. Tiene que ver con el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién es la primera voz de alerta, a mi modo de ver, en un nombramiento que se hace dentro de un rubro, qué sé yo, un rubro temático como relaciones internacionales, si no es el ministro? Y aparentemente el ministro no vio ningún impedimento, no vio ninguna cosa rara, no vio nada. Y dígame si es que él tiene las competencias, porque... Yo de verdad creo que la política vecinal del país, dada la experiencia de los últimos 30, 40 o 50 años, o sea, y meto no solamente a la dictadura, sino también al gobierno de Allende, a los gobiernos anteriores, dado lo que ha sido la historia contemporánea de Sudamérica y lo que han sido las relaciones vecinales del país, yo diría que los ministros de Relaciones Exteriores tienen re poco que ver con la... No, está bien. Es de derecha decisión presidencial. Pero lo único que yo digo es que ¿quién advierte el problema? Yo creo que tiene la obligación, el ministro de Relaciones Exteriores tiene la obligación de plantearle, ya sea el ministro del Interior o quien sea, el comité político. Claro, y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahora, quizás lo hizo Roberto Ampuero, no estoy diciendo, quizás lo hizo, quizás dijo, presidente, quizás esto no es conveniente porque se ha establecido el tema del nepotismo y quizás habría que nombrar a alguien un poco más distanciado. No tengo idea, pero yo creo que para eso están, entre otras cosas, los ministros, para advertir al superior sobre determinadas áreas que son importantes dentro de su ámbito. En el caso Fernando, de que los ministros respondan a la lógica del manual de lo que son los ministros. Es decir, son personas a las que el presidente, en teoría, debe delegarles a un área de gestión del Estado y que tienen el suficiente peso, trayectoria y poder para resolver. No es el caso. No es el caso, y es una debilidad justamente que hayan ciertos ministros que no solo son de la exclusiva confianza del presidente, sino que están ahí porque son un capricho del presidente, como el caso del ministro de Relaciones Exteriores, que sería poco más que un novelista de tercera si el presidente no lo hubiera nombrado ahí. Entonces, ¿qué capacidad tiene el canciller de representarle al presidente una decisión con peso político? No, ¿Cuál? Yo creo que no. Ninguna, po. Oye, Entonces, ese es el problema y pongo como ejemplo otros gobiernos, que yo puedo tener muchas críticas, pero en el gobierno de Lagos había suficientes ministros con capacidad de representar decisiones porque tenían peso propio, incluyendo el ministro del Interior,
que no era una persona, el ministro José Miguel Insulza, no era una persona del gusto personal, porque le cayó bien a Lago. Lago lo puso ahí porque entendía que lo necesitaba de acuerdo a un cierto diseño político y lo deja jugar. Y eso no está pasando, eso no viene pasando ni con Bachelet ni con Piñera, y es parte de la crisis de la política. Sí. Y la historia oculta dice que se molestó con José Miguel Insulza cuando llegó a un acuerdo en ese momento, el famoso acuerdo con Pablo Longueira, ¿no es cierto?, que dio la agenda pro crecimiento, creo que se llamó, porque estaba afuera. Suscribió un acuerdo político como vicepresidente y después tuvo que convencer a Lago, y el Lago se molestó porque él pensaba que esas decisiones le correspondían a él y no al jefe del gabinete. Pero alguien con juego, por ejemplo, yo sí. Pero tenía toda la razón José Miguel Insulza. Por ejemplo, se hubiera nombrado a Andrea Alamán, que es un nombre que ha sonado siempre para el cargo por su expertise en el asunto. Yo no tengo ni una duda que el peso político de Alamán sí pesaría en este tipo de decisiones. Y esa es la diferencia entre tener peso político y no tener peso político. Yo creo que se dejó llevar por su entusiasmo el presidente, sobre todo porque es un hombre, además de cívico, yo lo he dicho muchas veces, con mucha visión sobre los negocios. Y lo que pasa en Argentina es un tema que son interesantes para el país, pero también para el bolsillo de aquellos inversionistas. No sé, yo de verdad creo que hay más historia todavía, y va a salir más historia en torno a la decisión el fallido nombramiento de Pablo Piñera. Ahora, a mí hay un tema. Déjame recomendar el libro que mencioné antes, El circuito extrainstitucional del poder, de Antonio Cortés Terzi, que es un cientista político chileno histórico, viejo, comunista, tanquista del ejército norcoreano, socialista, muerto, tanquista del ejército norcoreano, tipo muy lúcido, que ya falleció, y ahí lo explica cómo en Chile el poder por fuera de las instituciones es lo que funciona. Y antes de terminar este primera media hora, quiero, ya que tengo connotadas personas que trabajan en los medios de comunicación, muy brevemente, porque no creo que uno pueda usar nepotistamente el espacio, pero sí quiero rendirle un homenaje al Negro Jorquera y a Carlos Jorquera Tolosa, ex suegro mío. Lo conocí muchísimo y lo adoré porque era adorable, imposible hacer lo contrario, que falleció hace un par de días y fue incinerado ayer en el Parque del Recuerdo, donde tuvieron varios de sus amigos, varios de ellos que estuvieron con él presos en la isla Dawson y posteriormente en el exilio. Así es que se fue un gran periodista, que yo me acuerdo que tenía una frase extraordinaria que decía: ok, ya me has contado lo que está pasando, ahora dime, ¿dónde está la noticia? Que para que tú, una cosa muy típicamente periodística, que en realidad tú puedes tener un evento, puedes tener un hecho, puedes tener un fenómeno, pero ¿dónde? ¿Qué te transforma eso en algo noticioso? Y él era muy bueno para pispar ese tipo de cosas. Así que un gran abrazo a todos los familiares, por cierto, a Angélica, a Alejandra y a Daniela, sus hijas. Y estuvo bonita la ceremonia ayer para el Negro Jorquera. Volvemos en un ratito. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro, vente, yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? ¿Y si te gusta el puesco? ¿Te gusta el puesco? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas. Estupefacientes ni ningún tipo de... De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades.
Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Estamos con Santiago Escobar y con Mirko Macari. Y vamos a tomar un contacto para conversar con Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, por este reportaje de revista Paula. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy buenos días. Muy bien. Hola, Valentina, ¿qué tal? Oye, muy bien. Queríamos discutir un poquitito. Tú tuviste en la subsecretaría del Ministerio de Educación y desde hace mucho tiempo estas son de las típicas cosas que estallan y que uno de repente se admira de cómo la gente se sorprende. Ay, mira, no te puedo creer, mira qué grave esto de los exámenes para niños, infantes, niños de 3, 4 años para ingresar al colegio. ¿Desde cuándo existen este tipo de exámenes? ¿Sabes tú, Valentina? Bueno, efectivamente, Fernando, como tú planteas, hace bastante tiempo ya que tenemos evidencia en el país de que este tipo de prácticas se están desarrollando. De hecho, parte del diagnóstico que justificó la ley de inclusión que se aprobó, ¿cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet, tenía que ver justamente con este tema. No olvidemos que el sistema educativo a nivel chileno, digamos, a nivel internacional, está dentro de los sistemas más segregados a nivel mundial, reitero, y habían 2 factores que sabíamos que estaban explicando ese fenómeno. Uno es la existencia del copago, ¿cierto?, este cofinanciamiento que hacen los padres por sobre la subvención que entrega el Estado. Y el segundo elemento son los mecanismos de admisión de los establecimientos, en donde estábamos un poco en esta falacia en donde se pensaba que eran las familias las que estaban eligiendo establecimientos, cuando claramente la evidencia mostraba que eran los establecimientos los que están seleccionando a las familias, ¿cierto?, a los estudiantes que finalmente querían educar. Así es que ya hace bastante tiempo que teníamos evidencia, fue parte de la evidencia que se presentó en el debate de la ley de inclusión, que actualmente está en implementación, ¿cierto?, este sistema de admisión malamente llamado tómbola, una triste caricatura que se hizo, un sistema que es muy moderno, que se aplica en muchos países desarrollados y que hoy día está en pleno proceso de instalación y que de hecho ya este año escala a todas las regiones del país para el proceso de admisión 2019 en los primeros niveles de los establecimientos. Ahora, efectivamente, los establecimientos particulares pagados quedaron fuera de este sistema y este es un sistema que quedó de manera obligatoria para todos los establecimientos que reciben fondos públicos. Ahora quizás los auditores no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de un reportaje de revista Paula el día viernes que cuenta del negocio que se monta en torno a los exámenes de admisión a los colegios top. Esos colegios top son 15 colegios del sector alto de la capital, punto, no son más.
Entonces es una crónica que habla de la psicopedagoga o parvularia, todo que para niños de 3 años, adiestran a los niños que postulan a prekinder en esos colegios. Es decir, prekinder son 4 años, ¿no? Es decir, son niñitos de 3 años que con 1, 2, 3 clases a la semana, que cuestan entre 18 y 35 lucas cada uno, van a rendir pruebas para ser admitidos, de estandarizadas, claro, donde los miden en cuestiones de, que no sé, porque es muy difícil medir, porque qué es lo que mides a esa edad, qué es lo que comparas a esa edad como aptitud, y sobre todo lo más interesante es el discurso de los padres que hay al respecto. Es decir, que te dicen, es que bueno, yo tengo que hacerlo entrar a uno de estos colegios porque yo estuve en uno de estos colegios y de ahí tengo a todos mis amigos y son todos gerentes, y entonces la única manera que mi hijo esté con una red de contacto para el futuro razonable. Lo único que te hace exclamar es pobres niños ricos, en definitiva, ¿no? ¿Aló? Sí, dale nomás. Bueno, efectivamente, esto tiene varias consecuencias. O sea, por un lado está el tema de la segregación, que es como la característica macro que se provoca en el sistema educativo. Pero también están todos estos efectos que se empiezan a provocar, ¿cierto?, en los niños y en las familias, a propósito del nivel de estrés a los cuales se les somete desde tan pequeña edad. Resulta, para nosotros, quizás culturalmente resultaba, yo creo que todavía quizás continúa resultando como natural que a los niños a los 3 años de edad se les hagan prueba para ver si merecen o no ingresar a un establecimiento. Esa es una práctica absolutamente anómala. De hecho, el mismo reportaje recoge, cierto, que a veces los niños, depende del día, que tienen fiebre, que se distraen por cualquier otra razón. La verdad es que yo creo que desde muy pequeños someterlos a un proceso que efectivamente puede resultar frustrante, y si bien tú dices que hoy día esto puede estar acotado, y efectivamente gracias al sistema de admisión esto debiese acotarse más, podría estar ocurriendo que es un fenómeno que va a ir creciendo dentro del nicho, ¿cierto?, de los establecimientos particulares pagados. Y evidentemente eso es preocupante. Pero, Valentina... Ahora, es importante que sí. Santiago Escobar, yo quería hacerte una consulta, porque uno de los temas más atrasados del ministerio, donde a ti te tocó ser subsecretaria, es el de la educación parvularia. La subsecretaría de Educación Parvularia prácticamente no funcionó, y entonces uno tiene que pensar qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación o qué hizo el Ministerio de Educación por contener algo que es absolutamente fuera de norma desde el punto de vista del funcionamiento de un colegio. O sea, someter a niños de 3 años a procesos de entrenamiento de esa naturaleza, crear un negocio en torno a eso. Además, claro, sin perjuicio que son los sectores altos, el ABC1, la verdad es que algo tiene que decir el ministerio, y lo más atrasado es la educación parvularia en el funcionamiento. Bueno, yo discrepo primero del diagnóstico que tú haces, porque yo diría que si hubo un gran salto durante los 4 últimos años fue justamente en la educación parvularia. Piensa que solo en un breve periodo de tiempo se montó la Subsecretaría de Educación Parvularia, se desarrolló la intendencia al interior de la Superintendencia de Educación Escolar para comenzar los procesos de fiscalización, se establecieron reglas de calidad, se desarrollaron bases curriculares que también fueron comentadas en este reportaje, y efectivamente ahora estamos, junto con todo el proceso de aumento de cobertura, que junto a la inyección de recursos nos va a poner, una vez que se termine de implementar, ya en niveles bastante más similares a lo que tienen en los países desarrollados. Por lo tanto, el salto fue bastante cualitativo y cuantitativo, lo que no significa que como país hayamos terminado de hacer la tarea. Efectivamente, tenemos que continuar. Y respecto a los procesos de admisión, estos son procesos de admisión para niveles que están normalmente al interior de los establecimientos, no en los jardines, ¿ya? Y respecto al sistema de admisión, que aborda desde prekinder en adelante, ¿cierto?, que son los sistemas
los niveles que ya de alguna manera están más regularizados, hay un proceso hoy día en marcha. No olvidemos que para este año esto ya está funcionando en 5 regiones y que a partir del 2019 esto se escala a todo el país, incluyendo la región metropolitana. Por lo tanto, estamos en pleno proceso de implementación, con efectivamente la salvedad de que este sistema aborda cerca del 93% de los establecimientos, o matrícula más bien, que son justamente los estudiantes que asisten a establecimientos que reciben fondos públicos. Valentina, y para el sector... Sí, dale. Perdón, solamente para decir que para el sector particular pagado, lo que la norma finalmente establece es que no existe prohibición de hacer pruebas o evaluaciones, efectivamente, pero sí lo que se establece es que todos los procesos de admisión tienen que ser transparentes, no discriminatorios. Por lo tanto, las familias tienen la posibilidad de poder acudir a la Superintendencia de Educación a establecer reclamos. Ahora, lo que pasa normalmente es que las familias, como están tratando de ingresar a un establecimiento, no quieren un lío justamente con el establecimiento al cual están buscando establecer, y por lo tanto las denuncias en general son bajas, y por lo tanto es difícil que eso limite de alguna manera que la superintendencia pueda ir a fiscalizar. Valentina, déjame plantearte un tema que lo encuentro incluso peor que el propio examen, es la justificación que, por ejemplo, una de las personas citadas en Paula da para el examen. Que ella, por cierto, tiene intereses creados porque es una titular de esta empresa educativa Kids Learning. Bueno, ella dice: si tengo cupo para 50 niños y tengo 300 postulantes, lo que hace el colegio es subir el nivel de exigencia y quedarse con los mejores niños. ¿Por qué un colegio tomaría a un niño que está bajo la media de la prueba si tiene 100 que están sobre ella? Yo fíjate que he visto en mi vida muchas muestras de darwinismo aplicadas a distintas materias. Solamente los más aptos son capaces de llegar. Pero esta la encuentro aberrante por 2 razones. En primer lugar, porque tiendo a pensar, y puedo estar totalmente equivocado, pero creo que no, que en la misma respuesta de ella se da exactamente la explicación del asunto. Mira, ¿por qué un colegio que tomaría a un niño que está bajo la media de la prueba si tiene 100 que están sobre ella? Porque para eso están los colegios. Los colegios, si que tuvieran algún sentido menos comercial y más educativo, estarían justamente para tratar de tomar a los niños que están bajo la media y tratar de elevarlos a lo que es la media del país. No quedarse solamente con la crema y nunca jamás hacer ningún factor educativo. Es exactamente por esa razón por la cual tú debieras tomar a las personas que además tienen los recursos para pagar la educación, que están bajo la media. Quedarse con exclusivamente los que ya muestran un marcado adelanto y descremar eso no mejora el sistema educativo, ni menos la educación, ni la calidad de la educación que se le va a entregar a los demás, y eso me parece preocupante si es que es el argumento principal que esta señora le dice que tienen los colegios. Fernando, no puedo estar más de acuerdo contigo en el análisis, y de hecho parte del debate más fuerte que tuvo esta ley en el Congreso tenía que ver con ese trasfondo. Efectivamente, el sistema educativo está como llamado por su propia naturaleza a educar a toda la población. Eso es lo que significa entender la educación como un derecho. Y este tipo de prácticas estaban haciendo que eso no ocurriera en la realidad. Ahora, lamentablemente, hay que reconocer que ese tipo de prácticas, dado que llevan tanto tiempo arraigadas en nuestro país, comenzaron a ser parte de nuestro paisaje de fondo, contra el cual hoy día el país está buscando cambiar en el fondo esta mirada. Pero es un proceso cultural que no es trivial, y de hecho durante el debate, este mismo argumento que tú acabas de leer y que yo concuerdo que finalmente se responde a sí mismo, ¿cierto?, es lo que se justificaba que ese era el derecho para elegir de los padres. Se comprendía que parte de eso tenía que ver con la libertad de enseñanza, exacto. Y parte del debate y de la resistencia enorme que tuvimos
para poder llevar adelante esta ley y la aprobación del sistema de admisión tenía que ver con la posibilidad de que los establecimientos pudieran hacer ese tipo de procesos. Eso es justamente lo que la ley de inclusión vino a cambiar en la parte mayoritaria del sistema educativo, pero por diversas razones, efectivamente, el sector particular pagado quedó excluido finalmente de esa discusión. Y el sector particular pagado quedó excluido porque son grupos que están dispuestos a llevar esto al extremo para que no exista impedimento a su ideología o a su mirada del mundo, que implica separarse absolutamente del resto, no mezclarse. Al final, lo que está de manera muy nítida en lo que leía Fernando y en lo que venía como subtexto de todos los discursos que hay en el reportaje, es el miedo, ¿no?, de ese pequeño grupo, que ni siquiera es ABC1, yo te diría EAB, ¿no?, a mezclarse, a contagiarse, a admitir diferencias. Es el buscar el estar siempre entre iguales, entre pares y entre los que están en la punta, además, ¿no? Es decir, son las reglas de conducción de la élite en Chile desde la colonia en adelante que se ven expresadas en el sistema educativo. O sea, no había ni una posibilidad de meter a los colegios particulares a esta dinámica, porque se conciben a sí mismos como otro mundo, somos aparte, para el resto unas reglas, para nosotros otras. Ahora, Mirko, yo diría que esta práctica culturalmente está bastante más arraigada en un porcentaje más grande de la población. Porque si bien en el sector particular pagado quizás los mecanismos son más sofisticados, en el resto del sistema, parte de lo que también tenemos como desafío como país de poder cambiar y movilizar, es que la existencia de copago, esta idea de que por sobre la subvención estatal los papás pueden aportar ciertos otros recursos, eso discriminado. Tiene que ver también con esto. O sea, a nosotros nos pasó, y esto no tiene que ver con derechas o izquierdas, nos pasó en muchos diálogos donde muchas familias sentían que el hecho de no poder pagar la educación era como quitarles el derecho, en el fondo, de poder, y muchos de ellos lo plantearon textualmente en varios de los diálogos que nosotros desarrollamos mientras estábamos implementando o discutiendo la ley, la idea de que la existencia del copago les permitía a ellos separar a sus hijos de otros niños o niñas jóvenes, ¿cierto?, de contextos a los cuales ellos estaban tratando de salir, que es bastante parecido a lo que uno lee en este reportaje. Y ese es un tema cultural muy arraigado, del cual claramente tenemos que hacernos cargo, y que se tiene que ir movilizando, y el Ministerio tiene que ser proactivo, no solamente en la instalación de las plataformas tecnológicas del sistema de admisión, sino de poder ir haciendo cada vez más conciencia, ¿cierto?, y empujando este cambio, que es lo que finalmente va a hacer que esto sea sostenible. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hicieron como autoridad pública en esta materia, no? Porque el diagnóstico está claro, y está claro que no estaban de acuerdo, y está claro que montaron una subsecretaría de educación parvularia, montaron una ley de inclusión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hicieron de manera práctica para impedir que niños de 3 años se transformen en objeto de una presión psicológica en un país que está hablando de los niños y del bienestar de los niños? O sea, eso va contra toda lógica, contra todo proceso educativo sano y normal. Bueno, se hicieron varias cosas. El sistema de admisión ya lleva 2 años de implementación. Esto ya está funcionando en 5 regiones, y este año se escala a todas las regiones del país. Quiero también compartir con ustedes que es un sistema que respeta absolutamente las preferencias de la familia. Efectivamente se funda sobre eso. Y lo que ya ha ido ocurriendo es que cerca del 89% de las familias, ¿cierto?, que postularon, quedan en algún establecimiento de su preferencia. En todos estos casos no existió ningún proceso de prueba, ¿cierto?, como los que se describen en el reportaje, a los cuales son sometidos los niños. Y eso fue gracias a la aprobación de la ley de inclusión, que hoy día está en pleno proceso de implementación. Todavía no se termina. Yo sé que quizás
Santiago, para ti no está esto en tu radar todavía porque no han ingresado a la región metropolitana, pero esto ocurre este año y ya está ocurriendo en 5 regiones del país donde el sistema, sin perjuicio de las mejoras que uno puede hacerle, ya está funcionando y cumpliendo justamente esos objetivos. Además de eso, se desarrollaron y se aprobaron por parte del Consejo Nacional de Educación las bases de educación parvularia, ¿cierto? Eso, el sistema de admisión estaba a cargo de la Subsecretaría de Educación y las bases curriculares a cargo de la Subsecretaría de Educación parvularia. Y efectivamente ahí ya se empiezan a introducir mecanismos que de hecho en el propio reportaje se mencionan para evitar este fenómeno de la sobreescolarización de los niños, sumado además a otras exigencias que se establecieron para los establecimientos de educación parvularia y que son obligatorias de cumplir el año 2019. Por eso yo discrepo contigo en el sentido de que no se haya hecho nada. Yo creo que se hicieron muchas cosas, el salto en esta materia fue enorme, pero evidentemente tenemos que seguir avanzando como país para lograr que esto se implemente bien y efectivamente seguir monitoreando para poder mejorar y extender de alguna manera este tipo de beneficios a toda la población. Ya a partir del próximo año, el 2019 ya, como decía, entran todas las regiones, pero el 2020 van a estar todos los establecimientos en todos los niveles educativos incorporados al sistema de admisión y por lo tanto este tipo de prácticas ya prácticamente se va a ver vista reducida de manera enorme, yo diría que mayoritaria a lo largo del país. Valentina, déjame contar una anécdota personal. Hay pocas veces que uno tiene la oportunidad de que le den una lección magistral en materia de educación pública gratuita y de calidad, pero te la voy a contar. De hecho está incluida en el prólogo del libro de Mario Weisblut, Se acabó el recreo, porque me pidió que hiciera el prólogo y ahí la conté, pero me pareció tan distinto a lo que estamos conversando. Cuando me fui a Estados Unidos, ahora hace el año 2006, 2007, a hacer un posgrado allá con mi familia, tenía que ir a ubicar a mis hijas a los colegios públicos de donde íbamos a estar. Y viene la primera reunión y la primera entrevista con la directora. Y nos pasea por... Yo estaba aquí en Chile, mi mujer fue a buscar colegio, y la pasea por distintas partes, muestra todo el colegio, donde están, muestra el curso donde mis hijas cada una de ellas va a ir. Y después se sienta a conversar con ella y se produce el siguiente diálogo más o menos. Le dice, bueno, mi mujer le dice, oye, me parece fantástico el colegio, estupendo, pero tengo un problema. Dice, ¿cuál? Es que mis hijas no hablan nada de inglés. Ya, le dice la directora. ¿Y cuál es tu problema? Bueno, me dice, porque no se vayan a sentir afectadas, porque veo ahí que las niñitas hablan, se paran, conversan y mi hija se puedan... Ya, pero ¿cuál es el problema? No lo entiendo. Dice, bueno, pues que mis hijas no hablan nada de inglés. No, le dice la directora a mi mujer, le dice, yo no te pregunté cuál es mi problema, te pregunté cuál es el tuyo. Tú lo único que tienes que hacer es traérmelas a las 8 de la mañana. El problema de por qué que no hablen inglés y que entiendan y que aprendan, ese es problema mío, no es problema tuyo. ¿Cómo puede ser tan distinta una aproximación? Cuando aquí tú dices, una persona justifica ganar plata a costa de niños de 3 y 4 años en los exámenes escolares diciendo de que hay que descremarlos desde entonces porque hay que aprovechar lo más grande, cuando la lógica debiera ser un poco la de la directora de este colegio público ahí en la ciudad de Belmont, que es decir, oye, que lleguen al colegio. Y aquí nosotros nos encargamos de que se produzca la nivelación que corresponde. Está bonita la ¿verdad? Yo creo que es muy pertinente, Fernando. Yo recuerdo haber leído en el prólogo del libro de Mario esa experiencia. Y efectivamente, llevamos muchas décadas, porque esto no son un par de años, llevamos muchas décadas de políticas que han ido instalando el individualismo y la competencia como el eje rector de alguna manera del sistema educativo. Desmontar esto es muy complejo porque no tiene que ver solamente con el cambio en políticas públicas, sino que a la base finalmente de esto hay un proceso cultural que claramente va a tomar un tiempo en poder generar
una visión masiva, digamos, distinta en el país respecto a esto. Esto no solamente tiene que ver con una cultura instalada desde el punto de vista de los establecimientos, sino que también de las familias. Finalmente, las personas que trabajan en los establecimientos, a su vez, probablemente son apoderados de otros establecimientos. Entonces, justamente la reforma, y por eso siempre se contempló que esta es una reforma que tiene el orden de 10 años de implementación, no solamente por los temas técnicos, de recursos que hay que llegar, sino porque también a la base hay un proceso cultural muy fuerte que hay que seguir empujando. O sea, por ejemplo, en el nivel de educación parvularia, ¿cierto? La mayoría de las familias que no asiste a un establecimiento de educación parvularia declaran no asistir porque no lo considera necesario, en el sentido que ellos lo pueden cuidar mejor al niño o niña en el hogar. Ahí también hay un tema cultural importante, porque no se concibe la educación parvularia como un nivel educativo que tiene un propósito en sí mismo. Entonces, por eso el aumento de demanda y todas las políticas que empujamos, ¿cierto?, y que empujó la presidenta al alero de la reforma educacional, fueron acompañadas de procesos masivos y muy fuertes de conversación. En cada una de las regiones, por ejemplo, donde se estaba instalando el sistema de admisión, prácticamente se conversó con todas las comunidades educativas. Fue un despliegue enorme para lograr entender las aprensiones de las familias, ¿cierto? Obviamente que las bases o la tecnología, en el fondo las plataformas son muy importantes, que funcionen bien y todo eso, pero por lejos de la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en Magallanes, que es por donde partió el sistema. Una de las lecciones que ahí sacamos, y también de la experiencia internacional cuando se introdujeron este tipo de mecanismos, es que lejos lo más complejo tiene que ver con ese cambio cultural. Sí. Entonces, hoy día la reforma está justamente buscando desmontar o cambiar de alguna manera este tipo de prácticas para lograr en algún momento llegar a lo que tú planteas, y por eso es tan importante también el proceso de desmunicipalización, por ejemplo, que partió el 1 de marzo este año, que el ministerio se la juegue a fondo porque esto funcione, porque es muy difícil hacer esto si es que no tienes una red estatal que te permita ir construyendo esta lógica de apoyo y colaboración. Es muy relevante poder instalar esa lógica en el sistema educativo, no cambiar de esto de que los establecimientos compitan entre ellos por los estudiantes, porque finalmente en estos procesos de admisión, si tú te fijas, eso es lo que ocurre. Dado finalmente estos sistemas, los establecimientos están compitiendo por, entre comillas, los estudiantes más aventajados socioculturalmente. Y combatir eso requiere, sin lugar a dudas, un sistema de educación pública potente que no compita con el sector privado, sino que también lo llame a la colaboración y se empiezan a establecer estas lógicas de redes. Por eso nosotros fuimos tan insistentes con el tema de la cooperación y colaboración como eje movilizador del sistema. Valentina Quiroga, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Igualmente a ustedes, muchas gracias, y bueno, esperemos que con el tiempo el debate y el que ustedes lo estén conversando en la radio y que salgan este reportaje nos permita ir haciendo conciencia y a partir de eso cambiar esta cultura. Muchas gracias. Ya, pues no nos queda mucho tiempo, así que nos vamos. No, notable que la subsecretaria, que es de formación economista, haya derivado a las políticas públicas y a esto, porque la formación de economista te instala en el mejor software de que lo que mejor define la vida social es la competencia, ¿no? La competencia y la selección de unos por sobre otros. Está en la base del pensamiento económico neoclásico en el que son formados todos estos profesionales, así que es un signo también que sean economistas los que empiecen a incorporar el lenguaje de colaboración. Es impresionante, Mirko y Santiago, como algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, que no existe una variable que genere más efectos multiplicadores positivos que la buena educación. Es impresionante como algo que nadie discute en ninguna parte del país tenga tan poco estímulo para que eso llegue a todo el mundo en la forma más abierta
financieramente apta posible. Es que lo que tú describes es un fenómeno meramente discursivo, o sea, Por detrás eso digo, de la frase de Piñera y la derecha de que... No, pero si no solamente de Piñera y la derecha, de todo el mundo. El derecho preferente de los padres está eso. No, hay otro grupo que lo pueden practicar, pero te digo, la consistencia ideológica está en ese discurso. El derecho preferente de los padres es esta suerte de sacar a los niños del espacio de lo público, cuando la escuela es justo un espacio para igualar a los que vienen desiguales de las familias. Es el espacio público por excelencia, claro. Y además que el que te da una calidad, mira, la escuela contra la calle, contra la pandilla, la escuela como motor, claro, necesita incluso de pronto, inteligencia desde el punto de vista de pronto aquí, si de pronto voy a ponerme en la lógica de Walking Dead, de la serie. Si de pronto aquí cayera una epidemia de zombies y en vez de los zombies matarlo y eliminar esa amenaza disparándoles en el cerebro, como en el caso de Walking Dead, fuera buena educación, habría gente que diría, mira, sí, pero algunos sí, otros no. Y mantendría la amenaza de la epidemia del zombie permanentemente. Es prácticamente imposible de digerir racionalmente, como algo que nadie discute, que es lejos un beneficio y la mejor inversión que se puede hacer lejos en un país es buena educación. Porque es el mayor éxito del modelo. Está bien, pero en eso está bien, si yo puedo coincidir contigo, pero en lo que nadie discute. Hablando de consensos y de acuerdo, en esto no hay ni una sola discusión. Nadie dice, no, mira, es bueno mantener a la gente educada mala a un grupo y bien educada a otro. Nadie dice eso, no dice, bueno, la mejor educación siempre redunda en variables positivas. Bueno, ¿por qué no hace entonces algo para que eso sea maximizado a concho? Porque incluso en los grupos más dotados, social y económicamente, la sociedad prima la ignorancia. Pero mira, la educación técnica del país, si hay algo atrasado, son los liceos industriales. Las cosas es una cosa terrible, ¿no? Nos tenemos que ir con la amargura Chao. Nos vemos mañana. De la postergación. Gracias, Santiago. Gracias, Mirko. Volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Todos los días a las 4:30 de la tarde te encontrarás con Isidoro Ursúa en Viva Chile por la 92.9. Chiquillos, tenemos media hora.